Bueno, ya son varias las comunas que han optado por no lanzar fuegos artificiales este año para cuidar a los animales y el medio ambiente. También hay una campaña por una celebración sin cotillón. Queremos conversar sobre el impacto que puede tener este tipo de iniciativas. Estamos con Felipe Díaz, docente de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad de San Sebastián. Felipe, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y me gustaría partir por esto de Chile sin cotillón. Es una campaña que se está planteando con la siguiente información. No seas cómplice de las más de 1000 toneladas de basura que se generan solo durante la noche de Navidad y Año Nuevo. ¿Cómo se puede medir el impacto que tiene el uso de este tipo de elementos llamados cotillón? Es súper interesante porque efectivamente yo al ver la campaña, que lamentablemente no sé quién la inició, pero me alegro mucho que lo hayan hecho, comencé a revisar los datos y a ver si es que efectivamente estas 1000 toneladas de desperdicios que se generan solamente en las fiestas de fin de año eran realmente tal como ellos lo decían. Claro, 1000 toneladas. 1000 toneladas, es muy relevante, exactamente. Y resultó que haciendo una pequeña revisión, solamente en la Alameda, para Año Nuevo, una de las festividades que se realizan, son 35 toneladas de basura. Eso fue en 2018. Y en Valparaíso, alrededor de 180 toneladas a razón de las fiestas. De basura en términos generales. Generales. No solamente Claro, porque se sabe que aparecen las latas de cerveza. Botella. Exacto, hay de todo. Pero dentro de todo esto hay un porcentaje que es no menor de plástico, asociado al cotillón que hace 15 años no se veía tanto en las calles, pero que hoy en día en cualquier tipo de fiesta uno va caminando y aparece una persona vendiendo cotillón a un precio relativamente barato y la gente tiende a comprarlo. No le resulta tan difícil la decisión en el ambiente de fiesta, pero lo están pensando solamente en ese pequeño instante y no un poco más hacia largo plazo en el impacto que esto genera. Felipe, solamente para tener en claro cuánto puede llegar a demorar en degradarse un elemento como el cotillón. Por nombrar algunos ejemplos, tenemos gorros, por ejemplo, de plástico, tenemos las pulseras fluorescentes, tenemos las latas de spray, por ejemplo, que no solamente de spray, sino que también la lata de metal, digamos. Tenemos estos típicos también tubos de papel metálico que se arrojan al aire y que además no solamente es papel metálico adentro, sino que el tubo es de cartón duro. Exactamente. A ver, solamente los datos que tengas, ¿cuántos pueden llegar a demorar a degradarse algunos de estos elementos? Mira, yo creo que lo más importante aquí es pensar en el plástico. El plástico es uno de los temas más complicados en el sentido de cuánto se demora en degradar, no tanto así el cartón o el papel. El plástico, en los estudios que son más optimistas, demoran de degradarse 400 años, en los más optimistas. En los que no son tan optimistas como esos estudios, se dicen demorar entre miles de años e incluso dicen que nunca se logra degradar por completo. Entonces estamos en entender que el uso del plástico hay que pensarlo de que lo que tú usas por unos pocos minutos o incluso un día va a significar que va a estar en la Tierra de aquí hasta que pasen unas cuantas generaciones más. Sí, desde ese punto de vista es súper llamativo también que, por ejemplo, desde el punto de vista de autoridades no se haya puesto también el ojo y el foco sobre este tipo de elementos. Estoy pensando principalmente en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, o a nivel del Ejecutivo Central. Considerando además que el plástico ha estado muy presente, por lo menos estado muy este presente, año, el tema de las bolsas, y todos hemos visto, yo creo, que cómo ha crecido también las alternativas para tener de cotillón a fin de año. Si empezamos a multiplicar la cantidad de personas que lo usan en nuestro país, más la cantidad de oferta que hay y la demanda, por cierto, que es gigante, y en general las cosas se van de una cuando las ponen ahí en la calle a vender, por ejemplo. Exactamente. Y eso lo multiplicamos a nivel global por elementos que son netamente desechables y no reciclables. Claro. ¿Cuánto impacto a nivel global puede tener esto ya con lo que estamos describiendo? Mira, desconozco lo que sea a nivel global con respecto a cotillón, solamente lo que se genera a nivel internacional. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, hay una publicación que dice que son 8 millones de toneladas de plástico que entran al mar cada año. Y ese plástico, que es en casos muy evidentes, en los casos de las islas de plástico, que ha sido de mucho revuelo mediático, eso es un caso. Pero el resto, que comienza a degradarse, y que luego los animales lo ingieren y entran a la cadena trófica, que eventualmente nosotros, como personas naturales, los volvemos a comer, y se genera a través del concepto del microplástico que entra al organismo humano y eso afecta a la salud. Y el problema más grave en ese sentido es que no se tiene esto es un problema nuevo.
Hay estudios que se están generando que ya han descubierto que el microplástico está en el organismo de los humanos, que entra a través de la comida, fuertemente de los bivaldos, de los moluscos, a través del agua e incluso a través del aire. Entonces, pequeñas partículas de plástico, de microplástico, está en el organismo humano. El problema es que todavía no se saben los impactos finales que esto puede llegar a tener. Se habla que puede haber impactos a nivel de regeneración celular, otros en cuanto al nivel de fecundidad de que pueden tener las personas, pero todavía no hay nada claro. Entonces, es un riesgo latente al cual ya se levantó como un riesgo en Europa, en cuanto a que se entiende que estamos ingiriendo plástico, pero no se sabe exactamente qué es lo que eso va a producir en el ser humano. Sí, y me llama la atención porque en realidad cada vez se tiene más información al respecto, hay más iniciativas, más campañas, más políticas públicas incluso contra el tema del plástico. Y tengo la sensación que esto del cotillón es algo más bien relativamente reciente, o que ha ido, claro, como usándose mucho más, no solamente en este tipo de fiestas de fin de año, sino en otro tipo de celebraciones, un poco contrario a lo que son en general el centro de la discusión sobre el tema del plástico. Claro, es que y esto viene de la mano de un crecimiento exponencial que ha tenido la utilización de plástico en las últimas decenas de años. Es decir, hace 20 años atrás el plástico no era tan masivo como lo es hoy en día. Y por eso que también aparecen este tipo de iniciativas, porque ante un crecimiento exponencial uno empieza a darse cuenta y ver y decir, oye, algo está pasando acá, esto ya no es igual a como era 10 años atrás. Y pequeño ejemplo de eso, el tema de las botellas desechables. Cuando pasa el camión recolector de botellas plásticas, son solamente botellas desechables de bebida. Hace 10 años atrás la botella se utilizaba solamente las retornables. ¿Por qué no estamos volviendo a un caso como era 10 años atrás, que es mucho más concientizado con respecto al medio ambiente? Respecto a lo mismo y siguiendo un poco la línea de preguntas que estaba haciendo antes, se está poniendo atención recién sobre esto. A nivel local pareciera que no hay mayor preocupación o tal vez todavía no está el foco puesto sobre el tema del cotillón. Te pregunto a ti como académico de sustentabilidad, ¿debería hacerse cargo el Ministerio de Medio Ambiente respecto a este tema en particular? Porque también acá hay que considerar que se meten en una industria que también es una industria grande desde el punto de vista de la fabricación, con trabajos de por medio, etcétera. Ya tuvieron algunas complicaciones, por ejemplo, cuando se metieron en el mundo de la bolsa plástica respecto al tema de la bolsa plástica. Entonces, aquí también podrían abrir otro flanco, digamos, de conflicto con una industria que genera millones también. Por supuesto, pero yo creo que la respuesta a eso es que ya lo hicieron. Entraron ya a una pelea contra el plástico a través de la primera iniciativa de las bolsas. Sería un poco inconsecuente si que no siguieran tomando los otros flancos que tú mismo mencionas. O sea, empezar a fomentar el uso de las botellas retornables, tanto para bebidas, cambiar el envase a vidrio, por ejemplo, que sea retornable, que es mucho más ecológico, si es que se tiene una correcta reutilización y responsabilidad del productor del bebestible o del producto en general. Entonces, cuando tú me dices si es que deberían tomar otras iniciativas, yo creo que sí, definitivamente. Deberían tomar otros caminos de cómo disminuir el consumo de plástico a nivel nacional en todas las líneas que fuese posible. Y por último, ¿cuál es la opinión que tienes respecto a lo que pasa con el uso de los fuegos artificiales? Porque también en este año nuevo particularmente son varias las comunas que se han estado sumando a estas campañas para que no haya este tipo de espectáculos. Son distintas las razones, algunos desde utilizar ese dinero en otras funciones, en otros temas en las distintas comunas, y también hay quienes mencionan el tema del medio ambiente o el daño que esto puede generar en los animales o tal vez en los niños tercera edad. Claro. Yo creo que responde a lo mismo, responde a que la sociedad tiene más información y con mejor información que proviene desde una cierta cantidad de estudios, no es una información falsa, es algo que está respaldado por estudios, se pueden tomar mejores decisiones. Y yo creo que los municipios están realizando eso, es decir, están decidiendo en cuanto a cómo invertir el dinero, es decir, no invertirlo en algo que es solamente por un pequeño periodo de tiempo y que puede generar mucho malestar en las personas, como mencionabas, en los animales, en el medio ambiente, versus una pequeña, ¿cómo llamarlo? Algo que la gente está acostumbrada a ver.
Por lo mismo, yo creo que va en la misma línea que teniendo mayor estudio, mayor información, están tomando mejores decisiones. ¿Y eso también se ha dado en otros países? Sí, lo han hecho. México llama también a tener cuidado con el uso de fuegos artificiales por la cantidad de emisiones de monóxido de carbono que estas emiten, el tema del ruido. Y, por ejemplo, países como Suiza llaman en caso de que estos sean utilizados a las personas de tercera edad o a los niños que los tengan con cautela para evitar cualquier tipo de impacto más fuerte que ellos puedan tener, incluso accidentes cardiovasculares. Perfecto. Bien. Felipe Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.